Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Bueno, vamos a empezar el patronaje de este set. Hoy me acomodé diferente para que de pronto puedan apreciarlo un poco mejor. Acá tengo el molde básico en talla M, ¿sí? Yo lo utilicé una talla más grande para que me quede un poco más holgadito y no tener que hacer tantos desahogos ni tantos movimientos en el molde, ¿sí? Entonces, acá tengo este molde, es el molde básico que hacemos antes de dividirlo en dos. Cuando yo trazo acá una línea, que busco la mitad del hombro y trazo una línea y lo corto y lo divido en dos, cierro la pinza y me queda un centro delantero y un costado delantero, ¿cierto? Entonces es importante que si ustedes no conservan el molde así, porfa lo hagan, porque de esta manera es más rápido realizar este tipo de patronaje que vamos a hacer hoy, ¿sí? Si lo tenemos partido, pues también podemos llegar al mismo punto, solo que nos toca hacer más movimientos, ¿sí? En este caso, de esta manera nos funciona perfecto. ¿Listo? Bueno, dichas ya como las recomendaciones iniciales, entonces vamos a trazar el molde por todo el contorno. Fíjense que acá yo tengo la pinza y esa pinza la voy a eliminar por la parte del largo de mi camisa. Para iniciar entonces ya el desarrollo de esta camisa, entonces vamos a escuadrar con el centro delantero de manera que la regla toque la punta del hombro para allí trazar una línea del hombro hacia afuera y sobre esta línea aplicar 2 centímetros, es decir, de la punta del hombro hacia afuera vamos a medir 2 centímetros. En la sisa también voy a dar un pequeño desahogo, entonces de igual manera acomodo la escuadra que quede paralela al centro delantero y voy a correr 1 centímetro hacia afuera y luego voy a bajar 1 centímetro. Amplío el escote por la línea del hombro 1 centímetro. Escuadramos ahora con el centro delantero pero hacia afuera del molde y prolongamos 4 centímetros. Ese punto de los 4 lo voy a unir con el punto del busto, pero dejémoslo ahí pendiente. Terminemos de trazar todas las medidas y luego sí corregimos cómo va a quedar el molde. Voy a eliminar la pinza del costado que pues tiene 4 centímetros y esa pinza la voy a eliminar por el largo. Entonces de abajo hacia arriba por la cadera mido 4 centímetros y ahí hago una marquita. De esos 4 voy a salir 3 centímetros, ¿sí? ¿Listo? Ahora sí, ya puedo empezar a trazar mis líneas. Entonces, en la parte de abajo, voy a empezar de abajo para arriba. Entonces, en la parte de abajo me voy a ubicar más o menos, bueno, voy a volver a trazar acá la línea y cuando ya voy en la mitad, empiezo a darle un poquito de curva a la regla, ¿sí? De manera que llegue a los 3. Esa curva se puede trazar a mano alzada o con las reglas curvas. Para cerrar el costado unimos el punto de la sisa con el largo en una línea recta. Recuerden que cuando no construimos la pinza del costado la debemos eliminar porque esa es la diferencia que tenemos en el talle delantero con respecto a la espalda. Y eliminamos esa pinza para que nos case el costado del delantero con el costado de la espalda. Para trazar la curva de la sisa nos podemos apoyar de esta regla que se llama curvígrafo o de esta otra que es la que viene normalmente en el set de reglas de patronaje. Entonces, como a mí me gusta realmente iniciar el trazo de la sisa del hombro hacia abajo en una línea recta, hago ahí una línea recta inclinada y lo voy a hacer a mano alzada o con la curva, cualquiera de las dos curvas que le mostré anteriormente. Trazo mi nueva línea de hombro desde el escote hasta donde empieza la sisa y luego corrijo el escote desde el centro hacia el hombro. Desde los 4 que prolongué en el centro delantero voy a trazar una semicurva hacia el punto de la línea de busto, pero fíjense que ahí esa línea me queda como con una entrada, o sea, me queda muy marcada donde termina. Lo que hago entonces es suavizar un poco, desde un poco más abajito, traigo una línea y la suavizo sobre la que acabo de trazar semicurva. Termino de trazar la línea y ahora mi molde es el que está en color negro. Para darle acabado al centro delantero vamos a hacer una vista. Fíjense que esto nos queda como una solapa. Entonces las solapas se voltean sobre la prenda, ¿sí? Por el derecho se voltean
y debemos tener la misma tela en el revés. Por la línea de hombro vamos a correr 7 centímetros, en la línea de busto vamos a medir 8 del centro hacia adentro del molde y en la línea del largo vamos a medir 8 también. En línea recta unimos el punto del busto con el largo y luego del punto del busto hacia el hombro nos vamos a apoyar de una regla curva para trazar esa línea, porque recuerden que ahí va a pasar por encima de nuestro busto y aunque no va a quedar entallado ni nada, sí es bueno que tenga esa pequeña horma la vista. Entonces en el delantero nos salen dos piezas, la vista y el delantero. Recuerden que la vista la calcamos de ahí para no dañar el molde, ¿listo? Tanto la vista como el delantero los vamos a cortar 2 veces. Vamos a tomar la medida del escote para aplicarla al cuello que le vamos a colocar. Entonces esa medida la tomamos desde donde termina nuestro centro delantero, es decir, antes del aumento de los 4 que hicimos. Medimos por la línea negra desde ahí hacia el hombro y dejamos esa medida pendiente. Bueno, para el posterior, entonces estoy trabajando con el posterior que es totalmente recto en el centro de espalda. Voy a hacer lo mismo que hice en el delantero, del escote, la sisa y prolongar los 3 centímetros en el costado. Recuerden que todo lo que se hace en un molde para alterar escotes y costados se debe hacer en el otro molde. O sea, delantero y posterior deben tener los mismos movimientos. La única diferencia que vamos a aplicar en el posterior con respecto al delantero es que por el centro le vamos a bajar 2 centímetros. Recuerden que siempre bajamos 2 porque pues tenemos el volumen de la cola y queremos que nos quede un poquito más largo, aunque realmente puesto no se nota, se ve parejo, ¿sí? Pero se hace de esta manera, bajamos 2, prolongamos entonces nuestra línea del centro y luego desde esos 2 vamos a llevarlo hacia los 3 del costado. Pero recuerden que empezamos a trazar en forma recta y más o menos a la mitad del recorrido vamos dándole un leve giro a la regla. Acá entonces repetimos el proceso para cerrar costado, corregir sisa, hombro y escote. La espalda la voy a sacar en una sola pieza, entonces hago este símbolo que significa doblez de tela, es decir que mi espalda no sale partida. Sacar una vista para darle acabado al escote y que me quede, cuando coloque el cuello, me quede como si estuviese forradito. Entonces teniendo en cuenta la misma medida que apliqué en el hombro en el delantero y para el largo le doy 8 centímetros. Bueno, miren, acá tengo los moldes, entonces esta es la vista del delantero. Importante que a la vista solo le den margen de costura por el centro, en el escote, en el hombro y en el largo. Por la parte de adentro no le dan margen de costura, ¿listo? Este es el molde de la vista de la espalda y a ella también le di solamente costura en el escote y en el hombro. Fíjense que la saqué también a doblez. Este es el molde de la espalda que ya tiene sus aumentos de costura y este es el molde del delantero que también le di costura por todo lado. Vamos ahora a hacer la manga. Entonces para hacer la manga tomamos las medidas de la sisa del delantero y la sisa del posterior y las sumamos. No vamos a utilizar el básico de manga que tenemos porque esta manga la vamos a hacer diferente. Entonces quiero que aprendan a hacer este otro tipo de manga y créanme que les va a gustar mucho. Cuando trabajamos la manga normalmente siempre marcamos cuál es el delantero y cuál es el posterior. En esta ocasión vamos a trabajar como si estuviéramos haciendo solamente la parte del posterior. Tomamos el papel, lo doblamos a la mitad. El largo que yo le voy a dar a la manga es 32 centímetros y quiero que ella me quede un poquito más acá abajito del codo, ¿sí? Le doy 32 porque como yo le di 2 centímetros de caída de hombro, prolongué más mi hombro, perdón, alargué mi hombro 2 centímetros, entonces ella me va a quedar un poquito más larga, ¿cierto? Entonces le voy a dar 32 centímetros. Para esa medida, entonces ustedes se toman la medida en el brazo hasta donde quieren que les llegue la manga, ¿sí? Y tengan en cuenta que ella cae 2 centímetros más. Entonces, bueno, trazo una línea en el centro del papel, vuelvo y lo doblo y ahí esa es mi línea del largo de la manga. Y recuerden que la medida de ese largo es de 32 centímetros. La copa, voy a trabajar con una copa pequeña, ¿por qué? Porque no necesito que mi manga quede parada. Mi manga al contrario debe caer muy bien, ¿sí?
Es una manga que cae porque prolongamos el hombro, entonces ella tiene una caída bonita. Escuadramos con la medida de la copa y trazamos nuestra línea horizontal. Estos pasos que estoy haciendo acá son exactamente como se inicia el básico de la manga. La diferencia es que vamos a trabajar solamente el posterior y ese nos va a servir para las dos partes de la manga. ¿Listo? Realizamos la operación de medir las sisas, ese resultado que nos da lo dividimos en dos y luego le restamos 1 centímetro, que es la medida que vamos a aplicar en la diagonal que sale desde el punto de la copa hasta caer sobre la línea horizontal. Donde se encuentran esas dos líneas, hasta ahí aplico la medida de 22.5. Trazo la línea y tomo la medida de 22.5, la divido en 3, lo que me da 7.5. Entonces en la diagonal voy a dividir en 3 partes, cada parte de 7.5. En la parte 1 voy a subir 1,5 centímetros. En la manga normal subimos 2, pero como queremos que esta manga no quede tan estilizada, solo vamos a subir 1,5 centímetros. En el punto del 2 vamos a subir medio centímetro. Trazamos la curva que nos quede bien bonita, empezamos por el 0,5 donde subimos en el punto 2 hacia el punto 1, luego hacia la copa y después del punto 2 hacia terminar el punto 3 simplemente suavizamos y caemos sobre la diagonal. Para darle el ancho en el largo, entonces escuadro con la línea central y mido 24 centímetros. Recuerden que estas medidas ustedes las pueden aplicar directamente tomándosela en su cuerpo. Uno la línea en diagonal y cierro la manga. Como esta línea queda en diagonal, cuando yo corte en la tela va a quedar como con una caída. Entonces, para eliminarle eso, subo 1,5 centímetros y suavizo ahí con una semicurva. De esta manera, la manga me va a quedar muy bonita y no se va a ver como una punta ahí. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Para los aumentos de costura, entonces por el costado le vamos a dar 1 centímetro, en el largo 1,5 centímetros y en la copa 1 centímetro. Cuando ya la corto en el papel, ¿sí? Que he aplicado la costura, me queda algo así como esto. ¿Sí ven? Me queda con una bonita forma en la copa, me queda igual a los dos lados y no pasa nada porque nuestra camisa, ella no tiene horma, no necesitamos que nos quede ajustada en la sisa ni nada de eso, ¿sí? Ella es totalmente suelta, entonces por eso la trabajamos de esta manera. Vamos ahora a hacer el cuello, entonces vamos a aprovechar este espacio de papel que nos quedó de la manga y teniendo en cuenta que ya está dobladito, vamos a trazar una línea haciendo escuadra con el centro o con el orillo del papel, una línea totalmente recta. En esta línea vamos a aplicar las medidas del escote de la espalda y el escote del delantero. Como ya tenemos la medida del escote del delantero, entonces medimos el escote de la espalda y aplicamos la medida que nos da en la línea. Por el centro, de forma vertical, vamos a dar la medida del ancho del cuello, que para este caso va a ser 6 centímetros. Escuadramos con el centro del papel y vamos a trazar una línea recta que pase más allá de pronto o hasta el escote del delantero. Luego, en donde termina la medida del escote delantero, escuadramos y hacia arriba vamos a trazar una línea larga. En donde se encuentran las dos líneas subimos 1,5 centímetros. Y donde terminó el escote del delantero, por esa misma línea vertical subimos también 1,5 centímetros. Ahora vamos a medir desde el 1.5 que habíamos subido hacia la derecha, 1.5 también. Vamos a trazar una línea curva desde el 1.5 que aumentamos hasta más o menos la mitad del molde, ¿sí? Fíjense que ese 1.5 es el que salimos. Entonces de ahí hacia la mitad del molde trazamos una semicurva. Luego trazamos una línea recta para unir ese nuevo punto con el 1.5 que subimos por la vertical. Y del escote de la espalda hacia ese punto del 1.5 trazamos una semicurva y ya tenemos formado nuestro cuello. A esta medida le aplicamos 1 centímetro de costura por todo lado y lo vamos a cortar 2 veces. Recuerden indicar el piquete en el centro, en donde termina el escote de la espalda, y esto se llama un cuello sport. Bueno, el short, no les voy a hacer el patronaje del short porque este short es el mismo que utilicé para el set de pijama o multiusos, ¿sí?
¿Qué tiene de diferente? Que es más largo. Entonces para el largo, para empezar a hacer ese short, o si ustedes ya tienen el short de pijama, entonces simplemente prolongan de la línea de cadera hacia abajo cuánto quieren de largo. Y si no, si lo van a hacer de cero nuevamente, entonces se miden por el costado cuánto quieren que tenga su pantalón, su short de largo, y empiezan a trazar el rectángulo con la medida del largo total del short, ¿sí? Está tal cual, lo único es que pues no le di el aumento de 2 centímetros en la costura del costado, ¿sí? Le di para colocarle el caucho, le di el aumento de la medida del caucho. Yo lo tomé del caucho, yo lo tomé exactamente desde la cintura, me tomé la medida del largo, ¿listo? Entonces simplemente trazan el short. Le adicioné un bolsillo, entonces para hacer ese bolsillo, ustedes van a medir, teniendo en cuenta que esto, la pretina se dobla hacia el revés, van a medir que el bolsillo quede 1 centímetro dentro de la pretina, ¿sí? Entonces miden a partir de ahí, que quede hasta ahí. Luego entonces bajan 3 centímetros, hacen un piquetico para la boca del bolsillo, le dan 13 centímetros al largo, hacen otro piquete, le dan unos 3 o 4 centímetros más para la profundidad del bolsillo y lo diseñan, ¿sí? Pero tengan en cuenta que les debe entrar 1 centímetro únicamente acá, ¿sí? Debe quedar metidito 1 centímetro. Ya ahí tenemos incluido el elástico. Yo lo coloqué un elástico de 5 centímetros para que terminado me quedara de 4, porque quería mi pretina de 4 centímetros. ¿Listo? Eso es todo. Le di un dobladillo bastante grande de 4 centímetros y lo corté 2 veces 2 veces y ya me queda todo el patronaje de mi set. Para acomodar los pantalones, entonces, pues como son corticos, simplemente vamos a ubicar la regla haciendo escuadra con el orillo de la tela y ahí ubicamos nuestro molde que quede parejito, ¿listo? Lo mismo hacemos con el otro, lo acomodamos que no desperdiciemos mucho espacio de la tela. Siempre para ubicar los shorts se puede hacer de esta forma y nos queda súper bien. Con eso no se nos tuercen ni nada. En las partes donde nos va quedando espacio arriba, vamos ubicando los otros moldes de manera que nos queden bien. Listo. Si quieren le pueden poner peso. Esta pieza, como sale a doblez, hay que ubicarla al orillo de la tela. Recuerden que debe quedar en la doblez de la tela. ¿Listo? Justo ahí. Bueno, recuerden que para acomodar los moldes siempre es importante optimizar la tela, ¿sí? Entonces, si nos toca mover de puesto los moldes, lo movemos, pero la idea es que optimicemos y ahorremos la tela para que no se desperdicie. Acomodamos cada molde, recuerden que la vista de la espalda se necesita solo una vez, entonces pues es mejor cortar todo y después en un pedacito que nos quede cortamos la vista. ¿Listo? Como la tela está doblada, automáticamente nos salen 2 piezas de cada molde, pero recuerden que del bolsillo necesitamos 4 piezas. Y así fue como me quedó a mí acomodado los moldes. Bueno, les voy a explicar qué hice acá porque este paso pues no lo podíamos saltar de grabar. Entonces tengo la vista del posterior y la tengo con el derecho hacia arriba. Le coloco la vista del delantero a cada lado según corresponda, que el derecho me quede acá y se encuentre con el otro derecho de la vista de la espalda, ¿sí? Coloco los dos lados. Una vez uno por hombros, que es esta costurita que ya hice acá, entonces puedo darle acabado a todo el orillo, ¿sí? Le doy acabado a todo el orillo. Pero me aseguro de abrir las costuras. Yo acá, ¿qué hice? Yo le di acabado primero por separado y pues no pasa nada, ¿sí? Pero pues la forma correcta de hacerlo es cuando ya está unido, para que esta abertura de las costuras me quede ahí pisadita en el acabado de la overlock. ¿Listo? Entonces esto es como lo primero que vamos a hacer cuando vamos a armar esta camisa. Bueno, lo otro que ya hice es el cuello, entonces el cuello yo ya lo tengo acá armado, simplemente pues lo cosí por el revés, cerré
digamos que el alto, luego por el ancho y lo volteo. Para voltearlo, entonces doblo las esquinas, una, luego la otra y volteo. Si no quiero cortarlo, no lo corto, las puedo dejar ahí dobladitas y no pasa nada. Con la punta de la tijera me aseguro de que salga muy bien la forma en punta que tiene el cuello. Ahora entonces voy a planchar muy bien para sentar las costuras, ¿sí? Entonces plancho el cuello y también plancho la parte donde uní los hombros en la vista. Vamos ahora a unir por hombros las partes de la camisa. Cuando yo corto siempre dejo la tela con el derecho hacia arriba, entonces para que, como en este caso la tela es igual por los dos lados, no se identifica fácil el derecho y el revés, sin embargo pues yo tengo en cuenta eso, que corté con el derecho hacia arriba. Abro acá mi espalda, tiene el derecho hacia arriba y empiezo a ubicar el delantero según corresponda a cada lado y que el derecho me quede enfrentado. Cuando yo voy a unir por hombros siempre me gusta dejar el delantero por encima. Empezamos a coser, entonces acomodamos a 1 centímetro de costura, hacemos retroceso al iniciar, cosemos de un lado al otro, retroceso para finalizar y cosemos el otro hombro de la misma manera. Le damos acabado a esas costuras que acabamos de hacer teniendo en cuenta que dejamos el delantero por encima. Bueno, ahora lo que vamos a hacer acá es, yo ya planché todo, ya abrí costuras, de todo. Entonces vamos a ubicar el cuello. Yo hice un piquete acá para indicar que ahí empieza el cuello. Entonces voy a colocar el cuello ahí, lo sujeto con un alfiler. Voy a acomodar el cuello en todo el recorrido donde debe ir, ¿no? Entonces pues tengo piquetes, guías de centro de espalda, un piquete acá del cuello, en el centro también, entonces ahí ubico con un alfiler. Entonces está este otro piquete que es el piquete del hombro, ¿sí? Mírenlo aquí. Entonces ubico ahí el cuellito con el hombro. Y vuelvo acá, bueno, acá me faltó uno, que siempre es importante que revisemos que esos piquetes que se hacen coincidan, ¿no? Para eso pues es que se hacen y sencillamente son una guía. Bueno, entonces una vez está bien acomodadito el cuello, voy a colocar ahora la vista. Tengo en cuenta que la vista debe quedarme con el derecho hacia el cuello en este caso, y que en la vista yo también tengo unos piquetes que me coinciden tanto en centro de espalda, en hombro, y pues la vista llega a la misma forma del centro delantero, ¿no? Entonces voy quitando los alfileres de debajo del cuello y ahora los paso para la vista, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo acá prácticamente es primero la camisa, luego el cuello y luego la vista. Tenemos un sanduchito aquí y debemos acomodar muy bien. Entonces recuerden que para eso son los piquetes, simplemente hacemos que coincidan y listo. Tengan en cuenta que no se les vaya a quedar por allá un alfiler atravesado, que de pronto cuando vayan a coser se les pueda partir la aguja o algo así. Acomodamos la vista por el centro delantero. Colocamos también unos alfileres. Listo. Vamos a empezar a coser entonces de abajo. Pasamos por todo el escote, terminamos todo el cuello y pasamos al otro lado de la vista del delantero. ¿Sí? Por todo el centro delantero vamos a coser. Y de esta manera le damos acabado al escote y al centro delantero. Y ahora sí, empezamos a coser. Hacemos retroceso para iniciar y vamos cosiendo a 1 centímetro.
Cuando llegamos a la parte donde va a iniciar el escote, entonces con la aguja abajo levantamos el prensatelas, giramos la tela y empezamos a coser por todo el escote, pasando por el hombro, el cuello. Tengan en cuenta que acá es muy importante ir acomodando muy bien las tres telas, que nos quede perfecto. Vamos cosiendo despacio, teniendo en cuenta que estamos cosiendo una forma curva, entonces la idea es que nos quede parejito por todo el recorrido. Listo, van quitando los alfileres para que no, de pronto no les vayan a incomodar. Entonces vamos a voltear a ver cómo nos quedó. Entonces recuerden, para voltear las esquinas, doblamos así y doblamos así. Volteamos. Y ahí nos queda bien acomodada la punta, pero pues obviamente tenemos que terminar de sacarla con la punta de la tijera, que es nuestra mejor herramienta, que todas la tenemos. ¿Por qué no entretelé esto? Ustedes se preguntarán, siempre que hacemos una vista o algo, Yuri siempre dice que la entretelemos. En esta ocasión no quise entretelarla, ¿por qué? Porque no quiero que esto me quede estructurado, ¿sí? Yo quiero que esto me quede como que se vea liviano, que se vea vaporoso, que se vea suelto, ¿sí? Si yo lo hubiese entretelado, pues entonces se me iba a ver un poco como tieso acá esto, ¿sí? Entonces realmente por eso. Bueno, vamos ahora a abrir el otro lado, retiramos excesos de hilo y volteamos igual. Doblamos y doblamos, ¿sí? Súper amiga la tijera. Obviamente debemos tener mucho cuidado que la tijera no nos vaya a romper la costura o la tela, ¿no? Listo. Pero así queda bien acomodadita. Acomodamos muy bien nuestra prenda, la vista la acomodamos bien. Es importante darle una buena planchada a esto para fijar de pronto un poco mejor la dirección hacia donde deben ir las telas. En el hombro es importante darle un rematico a la vista para que ella no se esté moviendo, ¿sí? Entonces, una vez tengamos ya bien planchado y esto, al final se hace ese remate, ¿listo? Pero bueno, la idea es que esta blusa nos queda más o menos así. Es como digamos que es como una blusa cuello sport con solapa. Simplemente que ella no va a tener sistema de cierre, va a quedar totalmente abierta en el centro delantero. Recuerden que nuestra manga no tiene diferencia en delantero y posterior. Entonces vamos a tomar la manga, la vamos a doblar a la mitad y en la copa le vamos a hacer un piquete. Acomodamos la prenda de manera que nos quede con el derecho por encima y la abrimos para poderle colocar la manga. Pero acá también vamos a ubicar donde sería la mitad que para hacer el piquete que coincida con el piquete que le acabamos de hacer a la manga. Y fíjense que esa mitad nos da muy cerca de la línea de hombro. Y esto es porque cuando le dimos 2 centímetros para prolongar la línea del hombro, pues la caída de hombro ya no es tan grande como normalmente sería, ¿sí? Hacemos ese piquete y empezamos entonces a ubicar la manga con el derecho enfrentado hacia la camisa. Tomamos una manga y la empezamos a ubicar por un extremo, allí colocamos un alfiler, luego hacemos que coincidan los piquetes del centro y terminamos de ubicar la manga con el otro extremo de la camisa. Empezamos la costura a 1 centímetro y tenemos presente que la manga tiene una forma curva, entonces debemos ir despacio y dándole la forma que trae la tela. Hacemos esto
igual para coser la otra manga y luego le damos acabado en la overlock dejando la manga por encima. Vamos a cerrar por costados. Entonces tengo acá así abierto, este es el delantero, este es el posterior, se lo coloco encima. Me debe coincidir el dobladillo, o sea el bajo o el largo, y deben coincidirme la unión de costura de las sisas, ¿sí? Que me quede esa línea de costura ahí perfecta. Direcciono el acabado hacia la manga, coloco acá un alfiler y rectifico en donde empieza la manga. Cosemos a 1 centímetro de costura. De la misma forma cerramos el otro costado y le damos acabado en la overlock teniendo el delantero por encima. Para dar el acabado empezamos por la manga y terminamos en el largo. Fíjense que en un lado vamos a tener que empezar primero por el largo y en el otro por la manga, pero siempre que el delantero esté por encima. Ladillo del largo y el de la manga. Para darle el acabado, digamos en la parte del largo, resulta que se me perdió el video, entonces les voy a explicar acá, espero que les quede súper claro. Como tenemos la parte de la vista, entonces nosotros vamos a hacer un piquete. Imaginémonos que aún no está cerrado y que es todo esto de aquí para allá la tela. Antes de que se termine la vista del centro delantero hacia afuera, vamos a hacer un piquete. Ese piquete lo vamos a hacer a 1,5 centímetros, ¿sí? Y vamos a coser todo el dobladillo del largo de la camisa, ¿sí? Y en la parte del, cuando ya tenemos hecho el dobladillo, entonces está la vista con la camisa así y vamos a coser hacia encontrarnos con la costura del dobladillo, ¿sí? Luego entonces, o sea, para empalmar esta con esta. Entonces volteamos y esa costura nos queda metida entre la vista y la camisa, nos queda forradita, ¿sí? Espero que me entiendan y de verdad perdónenme, pero no sé qué pasó, tal vez borré el video por equivocación. Lo peor de todo fue que vacié la papelera y ya pues no estaba. Entonces espero que lo puedan comprender. Hacen el dobladillo y luego sí cierran esta parte teniendo derecho con derecho, ¿sí? Voltean. Una vez tienen ya esto hecho, entonces hacen este pise, ¿sí? Estamos desde la parte de abajo, vamos pisando, llegamos acá al escote, bajamos, volteamos, seguimos. Vamos a fijar la vista entonces por el revés, ¿sí? Ahí acomodamos muy bien la costura de la vista. Fíjense que esa costura une la vista del delantero con la vista del posterior, se une por hombro, ¿cierto? Entonces vamos a ubicar que esa costura quede justo sobre la costura del hombro de la camisa. Colocamos un alfiler allí y vamos a coser que esa costura nos quede por toda la línea de unión en la blusa, ¿sí? Nos queda acá fijadita y acá igual, nos queda ahí cosidito. Bueno, y como ya lo habían visto antes, es un set muy cómodo, muy versátil e ideal para clima cálido. Se adapta a muchas ocasiones, entonces espero que lo disfruten y que le saquen provecho. Besitos, chao, chao.